Gracias por estar con nosotros en esta tu iglesia virtual hoy martes 14 de abril. Ya estamos ahí casi a mitad de mes, en medio, ¿verdad?, de todo lo que estamos viviendo. El tiempo sigue corriendo, así que le damos gracias a Dios por eso, porque nos acercamos a un día más de que todo termine y de que ya pues podamos regresar a lo que es típico para nosotros. Así que para dar comienzo a, a este estudio bíblico aquí en tu iglesia virtual, Casa Emanuel, vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos permites acercarnos a ti y acercarnos a la gente a través de estos medios, a través de las redes sociales. Pedimos que donde pueda llegar el alcance de nuestra voz y el alcance de este video, tu bendición pueda llegar a cada vida, a cada corazón, a cada persona que nos escucha. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos concede, Señor, de poder compartir tu palabra. Así que, Espíritu Santo, sigue tocando e inquietando los corazones como solo tú sabes hacerlo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos entonces a comenzar cantando. Vamos a decirle, y quiero que ustedes me acompañen, porque es tiempo de adorarle. Este es un tiempo de adoración donde hemos escogido esta tarde, este espacio para bendecir al Señor, para adorar al Señor, reconociendo quién es Él. Así que vamos entonces a cantar. Ven, es tiempo de adorarle. Es tiempo de adorarle. Ven, es tiempo de dar tu corazón. Ven, tal como estás, te adora. Ven, tal como estás ante tu Dios, oh ven. Un día todos confesarán que eres Dios y todos se arrodillarán. El más grande tesoro les guardarás a los que te eligen hoy. Ven, es tiempo de adorarle. Ven, es tiempo de dar tu corazón. Ven, tal como estás, te adora. Ven, tal como estás ante tu Dios, oh ven. Un día todos confesarán que es Dios y todos se arrodillarán. El más grande tesoro les guardarás a los que te eligen hoy. Hemos escogido este momento especial para adorarlo, para honrarlo, para unirnos a nuestros hermanos a través del mundo virtual, todos reconociendo que Él es nuestro Dios y que Él tiene cuidado de nosotros. Un día todos confesarán que es Dios y todos se arrodillarán.
ven, tal como estás ante tu Dios. Oh, ven, ven porque es tiempo de adorarle, es tiempo de bendecirle, de reconocer que Él es nuestro Dios. Y en la tarde de hoy quisiera leerles una lectura para entonces adentrarnos en el tema. Y el tema para el día de hoy es generaciones. Y hoy vamos a hacer la primera parte y el jueves sería la segunda parte de este tema, de este estudio bíblico, ¿verdad? Que va a estar en 2 secciones, titulado Generaciones. Y para comenzar, quiero que leamos la lectura que voy a utilizar como base, que la encontramos en Primera de Juan, en su capítulo 2, en la epístola de San Juan, está casi al final, capítulo 2, y vamos a leer los versos 13 y 14. Los versos 13 y 14. Primera de Juan 2, 13 y 14. Y la palabra del Señor dice así: Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Quise traer esta lectura porque el escritor, en este caso Juan, cuando él habla me gusta porque se dirige específicamente a ciertas poblaciones que tenemos en nuestras congregaciones. Y él comienza diciendo que le está escribiendo a los padres. Luego dice que le escribe a los jóvenes. Luego dice hijitos, que sería entonces a los niños. Vuelve otra vez y les habla a los padres. Y vuelve y le habla a los jóvenes. Así que, ¿qué es lo que nos querrá decir el Señor, verdad, con todo esto? De que cada grupo de edad o cada generación, que es lo que vamos a hablar ahora en breve, es importante. Y las características que componen cada uno de esos grupos de edades o de esos sectores, que son parte, ¿verdad?, de nuestras congregaciones. Y para eso quisiera hablarles un poquito de las generaciones, como las conocemos nosotros hoy en día, y cuáles son las características de cada una. Yo estuve buscando en el internet y conseguí unas láminas, y quiero especificarme en de las generaciones que hay actualmente. Nos habla de unas generaciones que se llaman los builders, que son aquellas personas que tienen más de 74 años. Están los baby boomers, o los boomers como le conocemos, que son aquellos que están entre los 55 hasta los 73. Tenemos la generación X, que son aquellos que tienen entre 40 y 54 años más o menos. Tenemos la generación Y, que es lo que nosotros le llamamos los millennials, los millennials, que son aquellos que tienen entre 25 y 39 años. O sea que eso ya comenzaron la adultez. Tenemos la generación Z, que son aquellos que tienen entre 10 y 24 años. Y luego tenemos la generación Alfa, que son aquellos que tienen menos de 10 años. Entonces, quería enseñarle esta lámina
porque pueden ver, ¿verdad? Que hay unas laminitas, incluso estas, que se ven más detallados, que hay unas cosas que son icónicas para cada generación y es importante conocerlas porque si queremos acercarnos y queremos abordar cada una de las generaciones dentro de nuestras congregaciones, hay que conocer sus características, porque la forma en la que yo me dirijo a un adulto no es la misma forma en la que me dirijo a un joven y tampoco es la misma forma en la que me dirijo a un niño. Por eso es que cuando estuvimos leyendo Primera de Juan capítulo 2, los versos 13 y 14, Juan se dirige específicamente a cada grupo de edad. Él dice, les estoy escribiendo a ustedes padres, porque ustedes conocen al que es desde el principio. Ahora les estoy escribiendo a ustedes jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Y también les escribo a ustedes hijitos, también les escribo a ustedes niños, porque ustedes han conocido al Padre. Le escribo a vosotros padres, porque conocen al que es desde el principio. Le escribo a ustedes jóvenes porque son fuertes. Así que el vigor de la juventud es algo importante que también lo vamos a estar viendo. Y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Así que vamos a estar hablando un poquito sobre cada una de estas generaciones. Aquellos que tienen más de 74 años, o lo que le llaman los builders, esos son los hijos de la posguerra. Y hay unos marcadores sociales o hay unas cosas que ocurrieron en la sociedad en la que ellos vivían que los marcó. En el caso de estos que son la generación antes de los baby boomers, para ellos ese marcador social o eso que marcó su sociedad fue la Segunda Guerra Mundial, que terminó en 1945. Ya para los que son baby boomers, que son aquellos que tienen entre 55 y 73, estas edades son aproximadas. Los marcadores sociales para esa generación en particular fue cuando se alunizó. Así que esa, ¿verdad? El moon landing que pudieron ver en esos años 60, porque no se aterrizó, sino que se alunizó. Así que para ellos eso fue como que algo trascendental en su generación o en su historia. En el caso de mi generación, que es la generación X, aquellos que tienen entre 40 y 54 años, fue el crash del stock market en el 87 para la generación Y, o lo que nosotros le llamamos los millennials. Los millennials, que son aquellos que están en la adultez joven, de 25 a 39 años. Para esa generación, lo que marcó socialmente, ¿verdad? Esa generación lo fue septiembre 11, las Torres Gemelas. Luego tenemos la generación Z, que son aquellos que tienen entre 10 y 24 años, así que están en la adolescencia, en la juventud y en la adultez joven. ¿Qué marcó socialmente a esta generación? Pues también un crash también del stock market. Eso fue en el 2008. Entonces, para esta generación que tenemos ahora, que son aquellos que tienen menos de 10 años, es decir, aquellos que están en edad escolar, pero en elemental. ¿Qué fue ese marcador social con el que ellos se están levantando? Pues para ellos, ese marcador social o eso que, sí, marcador social es que Trump sea el presidente y también el Brexit, que es cuando Gran Bretaña decide salir de la Unión Europea. Así que, ¿verdad? Son algunas de las cosas que identifican cada generación. Otra cosa que es importante es cuáles son los juguetes icónicos, cuáles son los juguetes de cada generación. Para esta generación alfa, yo no sé si ustedes lo han visto, lo que son unos fidget spinners, son como una cosita así redondita, entonces y lo que hacen es que le dan vuelta. Un fidget spinner. Yo que soy maestra, hace 2 o 3 años lo vi, que eso era, y todos los nenes, y con la cosa esa, y con la cosa esa. Ya usted sabe. Para la generación Z,
eran los scooters, para la generación Y eran las bicicletas, para mi generación eran los Rubik's Cube y de hecho, ahora ¿verdad? Que estamos ahora en cuarentena, mira qué cosa que este juguete icónico lo redescubrí recientemente porque es bien interesante y, ¿verdad? Poner tu mente en alerta y estás todo el tiempo ahí, ¿verdad? Buscando nuevas combinaciones. Y lo había mandado a pedir más o menos como parece que fue como para noviembre, diciembre. Y estaba guardado, de hecho lo tenía en el botiquín, en el bultito del terremoto, por si acaso se iba la luz, para cómo iba a hacer, para tener con qué jugar y mire qué cosa. Yo recuerdo que pasaba muchas horas con el Rubik's Cube. Así que para mi generación este es el juguete icónico. Para los baby boomers, el juguete icónico son los frisbees. Frisbee es un platillo plástico que se lanza. Entonces tú lo agarras y es de lo más divertido. Y para la generación de la posguerra son los patines. Pero los que tienen 4 ruedas, no los skates. Entonces vamos ahora a hablar sobre los artefactos musicales, porque en todas las generaciones la música ha estado presente y a todos, bueno, a la mayoría de las personas les gusta la música. Para la generación de los builders, que es la previa a los baby boomers, pues eran los record players, ¿verdad? El de la agujita, Luego tenemos, para los baby boomers, estaban los cassettes, los 8-tracks. Para mi generación, la generación X, el Walkman. Para la generación Y, era el iPod. Para la generación Z, Spotify. Y para esta generación, que es la generación alfa, de aquellos que tienen menos de 10 años, ese artefacto musical es un smart speaker, como lo es, ¿cómo se llama el que tenemos ahí? ¿Cómo le llamamos al de Alexa? Bueno, la que nos habla es Alexa, es una bocina que tú le hablas y ella hace lo que tú le digas. Alberto le habla a Alexa, que esa es la de Amazon. Nosotros tenemos dos, está la de Amazon y la de Google. Tú le dices, Alexa, hoy va a llover. Y Alexa te habla. Alexa, ponme la música de Jesús Adrián Romero. Y ella hace lo que tú digas. Tú no tienes ni que tocar el artefacto. Así que esos son los dispositivos musicales de esta generación de menos de 10 años. También hay unos estilos de liderazgo, hay unos estilos de aprendizaje. Y finalmente está también los medios sociales o el social media al que estas generaciones pues se acercan. En el caso de los builders o aquellos que son antes de los baby boomers, la red social aparte de Facebook es el WhatsApp. Esa es la que ¿verdad? Los viejitos, y no lo digo despectivamente porque esa es la forma en la que le llamamos, ¿verdad? Los envejecientes, los viejitos, el WhatsApp. Para los baby boomers es el Meetic, para la generación X es el LinkedIn, para los millennials es Tinder, para la generación Z es Instagram y para esta generación que se está levantando ahora, ¿ustedes saben cuál es? TikTok. Hacer unos videitos de baile y de todo eso. Así que es interesante que cada generación tiene sus particularidades. Y es importante entender que Dios está interesado en cada uno de nosotros. Por eso fue que les quise leer esta lectura y lo voy a volver a leer. En primera de Juan 2. Os escribo a vosotros, padres y abuelos. ¿Saben qué? Quiero que ahora vayamos un momentito a segunda de Timoteo 1:15. Porque les quiero hablar de la influencia que ejercen los abuelos, los padres a esos niños. Y en 2 de Timoteo 1:5, Pablo le está escribiendo a Timoteo y le dice, Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti,
Así que le está hablando en tu generación, en ti. Es una fe no fingida. Pero esa fe no fingida no surgió de la nada. Esa fe no fingida, antes de que habitara en ti, estuvo en unas personas que hicieron un trabajo. Por eso es que el Señor quiso que yo hablara específicamente de este tema, generaciones. Y como les dije, esta es la primera parte. El jueves vamos a estar hablando de la segunda parte y como base para ese estudio del jueves voy a utilizar este libro que se llama Liderazgo Generacional. Y vamos a ver bíblicamente cómo es eso de cómo tú puedes influir en tus generaciones. Entonces, en 2 de Timoteo 1:5, Pablo le está diciendo a Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Porque es importante esto, porque el trabajo que se hace tanto en la iglesia como en los hogares es esencial. Nosotros no podemos dejar a la suerte o podemos dejar, ¿verdad? A ver si entra por osmosis o a ver si como que lo captan. Ese amor por Dios, no, amados, hay que ser intencional. Si en algo se tiene que esforzar la iglesia hoy en día, es sembrar un buen fundamento en los niños, en los adolescentes y en los jóvenes. E incluso en los adultos, ¿verdad? En los adultos medios, en esos que están entrando en la adultez, porque todavía están en la etapa de desarrollo. Y fíjense, de eso es que les voy a estar hablando el jueves, de qué cosas ocurren en cada etapa de desarrollo e incluso qué es lo que ocurre en nuestra mente, porque hay unas cosas que las podemos captar, pero hay unas cosas que no. Y también depende de la etapa de la vida en la que estemos. Así que de eso vamos a estar hablando el jueves. Pero algo que yo quiero puntualizar es que yo no puedo dejar al azar el que los niños, los preadolescentes o los prejóvenes, los jóvenes, los adultos, ¿verdad? Que están entrando en la adultez, conozcan a Dios. Entonces, me gusta también porque desde el Antiguo Testamento lo vemos, como Dios cuando le habla a alguna de estas personas con las cuales Dios se acerca, le dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Así que está hablando que Dios es un Dios de generaciones. Y hoy más que nunca nosotros nos tenemos que esforzar por enseñarle bien, no dejarlo al azar. Miren, yo recuerdo una vez en mi niñez, yo creo que quizás tenía algunos 9, 10 años. Una vez nosotros fuimos a casa de una amiga de mi mamá que vivía en Bayamón, que la conocía desde que estaba en Nueva York. Y mi mamá, ¿verdad? Hizo unos arreglos, porque era un fin de semana largo, para ir a visitar a esa amiga de ella y quedarnos unos días. Entonces, mira lo que ocurre. Pues, fuimos a la iglesia un domingo. Y qué cosa que cuando llegamos, ese día en particular, no le dieron escuela bíblica a los niños, porque era un día como de juego. Mire, claro, cuando uno es niño, pues uno no ve estas cosas. Ahora viéndolo desde la perspectiva en la que estoy hoy, lamentablemente aquella iglesia perdió un domingo de enseñanza. Mire, amado, claro, estamos hablando que eso pasó hace algunos años atrás. Los niños tienen todas las maneras de jugar y de divertirse. Y no es que a la iglesia no se va a divertir, porque sí, nos divertimos, pero a la iglesia se va con una intención de aprender, a la iglesia se va con una intención de una formación del carácter. Nosotros tenemos que dejar de perder el tiempo. Y le hablo a los líderes, nosotros tenemos que dejar de perder el tiempo en la iglesia, pensando que al azar los muchachos, miren, las personas que le enseñan a los niños deben ser las personas mejor preparadas.
Porque tenemos la mentalidad, y lo digo tenemos porque yo también la tenía. Ay, esa hermanita se convirtió recientemente, pues que ella atienda a los niños. Miren, mi hermano, el que más fundamento bíblico tiene que tener es el maestro de niños, porque está formando a la siguiente generación. Y una de las cosas que nos hablaba nuestro mentor, ¿verdad? Mi mentor Elías, es que hoy más que nunca esto de las generaciones, yo no sé por qué Dios me dijo, va a hablar de las generaciones, es importante ese legado. Quiero enlazar la palabra generaciones con legado, porque en las diferentes generaciones, de una generación a otra, se transmite, se deja un legado. Y ese legado no es solamente lo que te puedo dejar, ¿verdad? Si acaso una herencia, sino también es una herencia espiritual. Por eso es que aquí Pablo le dice a Timoteo, esa fe no fingida que hay en ti, o sea, que es una fe verdadera, eso te lo dejaron como un legado tu abuela y tu mamá. Y por eso ahora lo tienes tú. Ellas hicieron un buen trabajo. Por eso es que tú ahora eres firme. Por eso es que ahora tu fe no es fingida, es una fe verdadera. Porque tu abuela Loida y tu mamá Eunice estuvieron ahí. No solamente inculcándote la palabra, sino que con su vivencia te dejaron un legado. Ahora que sé que me está viendo María, que me está viendo Wanda, ¿verdad? Y mujeres que son abuelas, no se cansen, no se cansen de darle ese legado espiritual, ¿verdad? Y las que son mamás no se cansen de sembrar en sus hijos. Yo recuerdo me parece que fue hace como 3 años, yo estuve en una convención de líderes y el tema en particular para ese año era legado. Y las cosas que hablaban era simplemente maravilloso, porque son unas cosas que como que tú has escuchado, pero a la vez como que no has creado conciencia. Y una de las cosas que decía, que de hecho fue el Sixto Porras, uno de los, ¿verdad? De los conferencistas, él decía que los padres tienen 18 años para hacer su trabajo. Que después de los 18, y lo vamos a estar viendo el jueves cuando yo les hable de las etapas, ustedes saben que ya a los 18 años, ¿qué ocurre? Usualmente ocurre la graduación de la escuela superior y entonces ese joven tiene 2 caminos. O va hacia la universidad o hacia un grado técnico o va hacia el mundo del trabajo. Pero la influencia directa que tienen los padres es hasta los 18, porque ya una vez entra en esa etapa universitaria, o verdad que vaya a estudiar, no necesariamente una universidad de 4 años, o que vaya al mundo del trabajo, aunque quizás ya todavía viva bajo tu techo, pero por lo menos yo le puedo hablar de mi caso. A los 18 años, yo vivía en Ceiba, fui aceptada en la Universidad de Puerto Rico, ¿verdad? En la UPI, pues yo me fui y me hospedé en Río Piedras y vivía, ¿verdad? Con mis amiguitas que estaban conmigo, luego pues trabajaba en Plaza de las Américas. Así que esa influencia directa de mis padres ya no existía. ¿Por qué? Porque ahora yo vivía sola y entonces me enfrentaba ahora a unos nuevos retos. Pero lo que ellos habían sembrado en mí, y ahora le digo a ustedes, lo que ustedes están sembrando en sus hijos y en sus nietos, miren, no hay nada más cierto que la palabra. Instruye al niño, lo tienes que instruir, tiene que ser algo intencional. Tú te tienes que esforzar por dejar estas enseñanzas, no solamente que, ¿verdad? Que se lo enseñe con un dibujito y vamos a colorear aquí, ay, qué linda, en el arca de Noé caben todos, caben bien. Eso sí, es cierto, caben todos, caben bien y en este momento nuestra arca es Jesucristo. Porque hay que entonces traerlo a la actualidad, hay que contextualizarlo. Así que lo que estamos haciendo, lo que estamos sembrando, ese fundamento que estamos implantando en los niños y en los jóvenes, yo les aseguro, yo les prometo
que cuando ya no estén bajo su tutela, o que ya ese niño o ¿verdad? Ese joven en particular, cuando llega a los 18, que ya entonces su vida toma otro rumbo, ya sea que vaya al mundo del trabajo o ya sea que vaya pues a estudiar, lo que tú le sembraste, ese fundamento que tú creaste en esa vida, es lo que va a hacer que cuando llegue el momento en que tú no estés a su lado y que tenga que enfrentarse a unas decisiones, que tenga que llegar a ese momento de toma de decisiones, ¿qué van a, qué van a decidir? Van a decidir por Dios, porque vieron tu ejemplo, porque vieron tu enseñanza, porque vieron tu vivencia. Lamentablemente también conocemos lo contrario, conocemos de casos de personas que dentro del templo, ¿verdad? Dentro de la estructura de la iglesia, pues aparentan vivir cierto tipo de vida, ¿verdad? Una vida pues muy santa, una vida, ¿verdad? Muy, ¿verdad? Bien chévere. Pero una vez salen de ese lugar que tienen que dejar de aparentar y llegan entonces al hogar, se quitan la máscara y ahí se revela su yo. Y eso es bien peligroso porque las personas que viven así, que tienen entonces dos caras, ¿cómo se les llaman a las personas que tienen dos caras? Les llamamos hipócritas, ¿verdad que sí? Eh, y, y si algo no queremos que caracterice a la iglesia, es que esté llena de gente hipócrita. Estuve leyendo recientemente un libro de un pastor a quien respeto. Entonces él decía que cuando llegaba el momento de elegir a, a un líder o de un pastor que iba a estar con él y con, ¿verdad? Y con su grupo de trabajo, antes de poner a esa persona, él primero entrevistaba a la familia. ¿Qué pensaba la familia? Y una de las historias que él escribía, ¿verdad? En ese libro que se titula eh, tiene que ver algo con liderazgo. Pues él decía que había un pastor que él pues, ¿sabe? Veía en ese hombre todas las características, que era un hombre, ¿verdad? Muy, muy desenvuelto, ¿verdad? Que hablaba muy bien, que predicaba. Y él decía, wow, este hombre, este es el que yo necesito para que sea parte de mi grupo de pastores. Llegó el momento de la entrevista y entonces entrevistó a la esposa. Y él le preguntó directamente, ya no directamente a esa persona que era candidato, sino que le preguntó a la esposa, esposa, ¿su esposo usted cree que está listo para formar parte del cuerpo de pastores? Y la esposa le dijo, no, él no está listo. Así que en ese momento pues no fue seleccionado. Pasaron unos meses y la esposa llama al pastor general y le dice, pastor, ya mi esposo está listo. Cuenta en su libro que otra persona, ¿verdad? O en otro tiempo, otros años, lo cual ocurrió lo mismo. Este hombre que había llenado, ¿verdad? Todas las características que se buscaba para ser parte de ese cuerpo pastoral o de ese cuerpo de líderes. Y entonces entrevistaron a toda la familia, incluyendo a uno de los hijos que estaba apartado. Ese hijo apartado se sorprendió. Digo, mira, qué raro que me invitaron a mí, porque usualmente, ¿verdad? Y entonces los entrevistaron a todos, a los hijos. Mira, ¿tú crees que tu papá está preparado para formar parte del cuerpo de pastores? Y cuando llegó el momento de preguntarle a ese hijo, ¿verdad? Que estaba apartado, primero que nada el hijo le dio las gracias, le dijo gracias por considerarme para esta parte de la entrevista, porque usualmente los que están alejados, pues los dejan a un lado. Pero gracias por invitarme, yo quiero decir que sí, que yo he visto cómo mi papá ha cambiado, cómo él ha madurado, cómo él trata a mi mamá, cómo él trata a mis hermanos, cómo él me trata a mí. Y gracias por entrevistarme y quiero decir que sí, que yo creo y estoy seguro de que mi papá está preparado para ser parte de ese cuerpo pastoral. Así que mire qué cosa,
Porque dentro del núcleo familiar, cuando se cierran las puertas, eh, ahí tú no puedes aparentar, ahí sale quien tú eres. Entonces, eh, es importante que podamos vivir, y es una de las definiciones de lo que es la integridad. Una persona íntegra significa que es uno, que tanto dentro del hogar como fuera del hogar es la misma cosa. Y hoy en día, hoy más que nunca, la iglesia necesita ser así, ser íntegra. La iglesia necesita de personas que tanto dentro como fuera de su hogar sean lo mismo. Conocemos de muchos casos de personas que en la calle son una cosa, o como decimos, ¿verdad? Coloquialmente, son luz en la calle y tinieblas en la casa. Entonces tú dices, pero ¿qué está pasando? Esto es inconcebible. Pues mire, así mismo es, porque el fundamento se va creando en el seno del hogar. El fundamento de las generaciones de las cuales hemos estado hablando se forma en el seno del hogar. Yo no puedo esperar a que el nene tenga 5 o 6 años para entonces llevarlo a la iglesia para que el esposo del pastor le dé las clasecitas. No, amado. Es que en tu hogar tú tienes que tener un altar familiar de la manera que sea. Yo no puedo esperar a que otro haga el trabajo que me toca a mí. Usted, papá, mamá, abuelo, abuela, usted no puede esperar que otro haga el trabajo que le toca a usted. El tiempo de influencia de usted sobre su hijo es desde los 0 hasta los 18 años. Ese es el tiempo que usted tiene. Quizás un poquito más, pero es más o menos en ese range. Desde los 0 hasta los 18, 19, quizás los 21. Pero como les dije, ya cuando una vez llega a esa edad, que se gradúa de la escuela superior y entonces toma otro rumbo la vida, o se va al mundo del trabajo o va a estudiar. Así que esa influencia cerrada, que era pues las personas del hogar o las personas de la iglesia, ahora ese círculo se va ampliando y muchas veces tienen que tomar unas decisiones con respecto a sus creencias. Y si sus creencias no están bien cimentadas, va a venir cualquiera, le va a decir 2 o 3 cosas y lo va a sacar. Por eso es que es bien importante. Las personas que, ¿verdad? Que están viendo el video, los que lo van a ver, si usted es líder en su iglesia, no critique al que tiene a cargo los niños. Ayúdelo. Dele dinero. Mire, iglesia. Ay, voy a cantar otra experiencia. Recuerdo una iglesia que conocí, que conozco. Era una iglesia donde habían muchas personas mayores de 70 años. Y entonces yo le decía a una persona que es parte de esa iglesia, yo le decía, si algo no ocurre y ustedes no hacen algo por alcanzar la niñez de la comunidad, tu iglesia se va a cerrar en una generación. ¿Por qué? Porque la palabra me dice en el Salmo 90 que nuestra vida es 70. Ese es el término de nuestra vida. Y en los más robustos, 80. Entonces, si todos o la gran mayoría de los que estaban en esa iglesia tenían 70 años plus, ¿qué generación quedaba? ¿A quién estaban levantando? ¿En quién estaban dejando un legado? ¿Qué ocurre? Una de las hermanas de la iglesia se fue al caserío que estaba cercano, ¿verdad? Un residencial, y empezó a buscar los niños, y empezó a buscar los niños, y empezó a traerlos, y empezó a esforzarse, y empezó a esforzarse. Y yo le decía a la persona que conozco, que era de esa congregación, yo le dije, saquen una partida de dinero para que le den a ella, para que cada vez que esos niños vengan a la iglesia, tengan un juguito, tengan unas galletitas y vean la experiencia de ir a la iglesia como algo agradable. Aparte de que ella les enseñaba pantomima, les mandó a hacer unas camisetas, así que ellos se sentían que eran parte de.
Y fue algo hermoso y ya pues hay un grupo bien nutrido, me parece que ahora hay como 30 niños. Así que ciertamente la influencia y el trabajo que está haciendo esa persona, que es cuesta arriba porque es difícil y más si estás solo. ¿Por qué? Porque muchas personas no se han dado cuenta de que es en esa edad donde tú tienes que sembrar, que es en esa edad de la niñez donde tú te tienes que esforzar. Yo recuerdo en mi primer pastorado, yo pastoreaba en Guayama, tuve la bendición de que había una persona conmigo, ¿verdad? Que lideraba. Y esa persona estaba a cargo de darle la clase a los adultos. Yo tomé, tomé esa responsabilidad con mucho amor de darle la clase a los niños. Miren, yo no sé cómo Dios lo hacía. Dios me daba una gracia. Yo tenía una hora para estar con esos muchachos. Entonces, ¿qué yo hacía? Media hora le daba la clase bíblica y media hora le enseñaba una pantomima. Mira, aquellos muchachos se aprendían esa pantomima, aquello era una cosa espectacular. Bueno, aquello era el Espíritu Santo. Terminábamos nuestro culto, bajábamos todos y ellos daban su pantomima al frente. Entonces ellos se sentían que pertenecían a ese lugar porque los iban a ver. Y entonces, claro, eso también era el gancho para alcanzar a sus padres, que también tuvimos esa oportunidad. Recuerdo que a todos mis niños, claro, ya cuando entraron en la adolescencia, a todos yo los bauticé. ¿Por qué? Porque yo les enseñé fundamento bíblico. Para mí no había nada que fuera más importante que crear ese fundamento en esos niños. Y ya cuando fueron jóvenes, que pues yo lo llevé, ¿verdad? A las aguas bautismales, cuando fue esa última entrevista antes de bautizarlos, yo les decía, bueno, ahora los voy a entrevistar. Y la entrevista era, ¿qué es el bautismo y para qué es el bautismo? Y gloria a Dios que todos me pudieron contestar qué es eso cuando, ¿verdad? Cuando la persona baja, que significa de la muerte a la vida o que mueres al pecado y resucitas a una nueva vida en Cristo. Y lo haces porque tú quieres expresar públicamente tu fe en Cristo y tú quieres afirmar que tú crees en el Señor y que rededicas tu vida al Señor. Así que gloria a Dios que yo sé que hizo un buen trabajo. Yo recuerdo en una ocasión, uno de los adolescentes, cuando yo les ponía la música, me decía, Aline, esa música hace que yo quiera llorar. Yo le dije, tú sabes que ese es el Espíritu Santo que está trabajando en tu corazón. Y qué bueno que hay personas que pueden influenciar positivamente y de una forma que bendice a los niños y a los jóvenes. Así que, te bendiga Mariesi. Así que, amados, esfuércese. Si en tu iglesia no hay una persona que atienda a los niños, usted haga lo que sea posible por levantar ese grupo, por colaborar con las cosas que ya están. Miren, no hay nada más importante que sembrar y que crear un buen fundamento en nuestros niños y en nuestros jóvenes. Y quizás podamos decir, y muchas veces lo pensamos, es que estos jóvenes de hoy en día, estos niños de hoy en día son tan diferentes. En ciertos sentidos sí, pero en ciertos sentidos son iguales. Mire, amados, todos queremos amor, todos queremos ser reconocidos, todos queremos que nos amen, que nos digan que somos importantes. Así que si la forma en la que tú atraes a los niños es a través de la tecnología, pues mire, vamos entonces a aprender esas nuevas tecnologías para acercarnos a estas generaciones. Eh, Hoy en día, ¿verdad? Que estamos en este distanciamiento social, yo he visto varias iglesias que dentro de todo lo que han hecho, también están haciendo unos acercamientos y hay unas administraciones específicas para los niños. Y a ellos yo les aplaudo. Mire, porque como estuvimos leyendo aparte de, ¿verdad? Que estuvimos leyendo acá en Segunda de Timoteo, como estuvimos leyendo en Primera de Juan 2:13, que nuevamente lo quiero leer porque esa es la base de esto que estuvimos hablando en el día de hoy. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes,
porque habéis vencido al maligno, y os escribo a vosotros, hijitos, en otras palabras, los escribo a ustedes, niños, porque ustedes han conocido al Padre. Así que en cada generación es importante que sigamos sembrando, que sigamos abordando cada una de las generaciones y creando un buen fundamento para que cuando llegue el momento de toma de decisiones, que usualmente ocurre entre los 18 y los 21, en que ya la influencia directa de los padres y los abuelos no está, el tú haber sembrado una buena semilla, el tú haber creado un buen fundamento, una buena zapata, va a hacer la diferencia en ese niño, en ese joven, cuando tenga que enfrentarse, ¿verdad?, a esa toma de decisiones, va a escoger por Dios. ¿Por qué? No solamente lo ha conocido en la iglesia, sino lo ha conocido en el seno de su hogar, lo ha conocido en el seno de su familia, por la vivencia directa, no porque se lo dijo la esposa del pastor, o no porque se lo dijo el maestro de los discípulos, o los párvulos, o lo que sea, sino porque lo ha visto en sus padres y en sus abuelos. Así que a ustedes les digo, sigan sembrando, porque ciertamente esa semilla está cayendo en buena tierra. Lo puedo decir en mi experiencia, mi abuela Petra, mi mamá Abigail y ahora yo. Mi prima Wanda, que me está viendo nuevamente, nuestra abuela Petra, su mamá Ermelinda, ella Wanda, su hijo David y ahora su nieto Abraham. 5 generaciones de bendición y ya estamos viendo cómo Abraham hace sus videos y bueno, ese niño es espectacular. Así que, bueno, eso ha sido todo por hoy en esta primera parte del tema, generaciones. Como le dijo Timoteo como le dijo Pablo a Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice y ahora en ti. Así que Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Así que Dios les continúe bendiciendo. Nos vemos este próximo jueves con la segunda parte de este tema, generaciones. Hasta pronto.